Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Fuerte accidente se registró en las vías de la isla. Ministro Glenn Veracruz anuncia que se está trabajando para poder llegar a la reducción del precio del agua y de la corriente. Miles de pasajeros continúan varados por la situación de la aerolínea Viva Air en Colombia. Un hombre en Perú fue encontrado con una momia en su poder. Una joven se rapa la cabeza por cumplir un reto. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que se encuentran en sintonía hasta ahora, esperando que hayan tenido un excelente miércoles y hoy queremos desearles a todos ustedes un feliz inicio del mes de marzo. Hoy, 1 de marzo, queremos desearles que tengan un mes muy positivo y mejor porque es el mes de la celebración del Día de la Mujer. Empezamos como siempre con noticias locales y en esta oportunidad con un accidente bastante fuerte que se registró el día de ayer en las vías de la isla. En esta oportunidad el conductor de uno de los vehículos perdió el control de este y se volteó. Ayer martes, alrededor de las 2:45 de la tarde, sucedió un accidente en el área de Camacuri. En esta oportunidad, entre dos vehículos, un vehículo Toyota y otro Corolla. El accidente sucedió justo en la parte de abajo de Budget Car. El conductor de uno de los autos, justo cuando fue a subirse a la vía por la parte derecha, allí muy cerca al cura del aeropuerto, no notó que el otro vehículo Corolla venía desde la parte de abajo. El Corolla, como consecuencia, alcanzó a golpear este Toyota y este a su vez se golpeó con el andén. Por ese motivo el vehículo se volteó. La ambulancia se presentó, brindó atención médica a las personas envueltas. No fue necesario trasladarlos al hospital. El conductor de uno de los Toyota, que al parecer es un ex jefe de la policía, quien estaba junto con su nieta dentro del vehículo. Allí, según lo que indicaron, debido al impacto, la persona allí que resultó levemente herida fue atendida por parte de los paramédicos. Los bomberos también se presentaron para poder ayudar en este accidente. Cambiando de tema, sabemos que acá a Aruba llegan muchas personas buscando un mejor futuro, pero sabemos que también tiene que pasar por todos los trámites legales, por los procesos en el Departamento de Progreso Laboral, en Dimas, y en ocasiones se complica, pero también, como la historia que les vamos a contar a continuación, hay personas que de pronto tienen menos buenas intenciones y ofrecen promesas falsas que al final del día simplemente están engañando a las personas. En Aruba existe una gran cantidad de personas que solicitan sus permisos migrantes que llegan a la isla un día dejando todo atrás para empezar una nueva vida. En ocasiones consiguen desde sus países personas que puedan servir como garantes para así poderles hacer los trámites de permisos. En esta oportunidad recibimos un caso de una persona que llegó a Aruba para trabajar cuidando a una persona mayor. Sin embargo, con el paso de los días, el garante le prometió que estaba haciendo todos los trámites para que esta persona se pudiera quedar legal en Aruba, pues ya lleva cerca de 3 meses sin recibir el pago de su salario y lo peor es que al verificar con el departamento de Dimas su caso, se dio cuenta que el garante le había engañado y mediante un tramitador había retirado su petición de garantía, así que esta persona está sin el pago de su salario y bajo promesas falsas de su garante. Este es uno de los tantos casos que se registran a diario de personas que buscan tener sus documentos en orden, pero que lamentablemente sus anhelos de progresar se quedan en simples promesas. Cambiando de tema, el día de ayer, el ministro de Labor, Integración y Energía, el señor Glenn Veracruz, tuvo una conferencia de prensa en donde estuvo tratando diferentes tópicos importantes. Entre ellos, estuvo hablando de que están trabajando para hacer la reducción del precio del agua y de la corriente. Também me quero comentar na gente da nossa comunidade que me a solicitar nas companhias nas utilities web Elmar para a proposição para nos dar preço de água corrente back, cambiando de tema, e Simanki
mi também há proposição, nossa papel do Conselho de Ministros também com meu colega Ministro de Economia e Tour Ministro do Conselho de Ministros, que nós compartilhamos com preocupação e necessidade para preço de água corrente Bajabec. Nós realizar que quizás a redução, a maneira nós temos a tarifa no tempo como ministro presidente, a hora gehedged, tempo como ministro presidente está ministro de energia de uma forma sumamente exitosa para a qual tarifa não está opgebouwd. Por 6 meses, me pediram uma proposição que está se possível para nós baixar preço de água corrente lo mais possível, para nós comunicar isso aqui também na grêmio comercial e grêmio sindical, pero na interna comunidade, e me está guardando a proposição aí para nós fazer uma realidade, nos comunidade, nos pueblo, nos países, nos sector econômico, turgente por ter compromisso de mim como ministro de energia com água corrente. Também Bajabec e nós também guarda a proposição de Web Elmar Utilities com para nós fazer de forma responsável, pero lo mais pronto possível, porque está urgente, lo que está dolor de carteira, está dolor na casa, afectava o Yunan, afectava a família, afectava o hogar, está dolor de urgente e nós me ter esse alívio, mientras que está de nos full possibilidade para ter esse alívio, como esse ter esse alívio a o ribaterreno de tarifa de água corrente. Empezamos nuestra ronda internacional con la difícil situación que se están viviendo en los principales aeropuertos de las ciudades en Colombia después de que la aerolínea Viva Air cancelara y suspendiera directamente todos sus vuelos, pues allí hay miles de pasajeros que se encuentran varados y que están esperando una pronta solución. Las largas horas de espera en los aeropuertos del país llevó a que algunos viajeros perdieran la paciencia y la compostura y terminaran en agresiones verbales y físicas entre quienes buscaban llegar a sus destinos. En el aeropuerto Ernesto Cortizos, en Barranquilla, algunos viajeros fueron reubicados en aviones de Avianca y Latam para por fin llegar a sus destinos. Desde que iniciamos el plan, ya atendimos cerca de un poquito más de 2.000 pasajeros de Viva que ya tienen vuelo en Avianca, de los cuales un poco más de 500 ya han volado. Hemos habilitado 3 aviones adicionales de A320 y a partir de mañana, en adición a eso, vamos a adicionar más 2 aviones 787. En Cali, 700 viajeros se vieron afectados por la suspensión de las operaciones de la aerolínea Viva Air. Largas filas de viajeros se registraron en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón buscando una solución urgente. Aquí hay gente de Perú, de Ecuador, de Lima, de México, desde las 11 de la noche. Estoy afónica, dormí en el piso. Mientras que en el aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla de San Andrés, 400 pasajeros continúan a la espera de retornar a sus destinos. Y de acuerdo con las autoridades, con el retiro de Viva Air se dejarían de recibir 4 vuelos diarios en la isla. En Pereira, 10 vuelos fueron cancelados y 873 viajeros se quedaron sin cupo en el aeropuerto internacional de Matecaña. Entre tanto, el defensor del consumidor en un comunicado calificó de imprudente el actuar de Viva Air. Aseguró además que deberá indemnizar al 1.000.000 de pasajeros que le vendió tiquetes antes de dejar sus aviones en la tierra. ¿Y qué tal esto? Un hombre en las últimas horas fue encontrado en Piura, en Perú, con una mochila. Hasta ese momento todo iba normal, pues cuando las autoridades indagaron lo que tenía al interior de esta maleta, tenía una momia. Esta es la información. Pensaron que nadie sospecharía lo que trasladaban en esta mochila de delivery. Era nada menos que una momia. 3 jóvenes en la zona del Mirador de las Torres de San Carlos en Puno fueron sorprendidos de esta forma por personal de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Puno y del Ministerio Público, quienes al revisar la mochila descubrieron la momia, que tendría 600-800 años de antigüedad y que estaba muy bien conservada. ¿Qué es lo que son? ¿Cómo lo han obtenido? Es de la cultura Coya, es una sacerdotisa, de 25 a 30 años. Porque
El portador de la momia, Julio César Bermejo, dijo que esta estuvo en manos de su padre por largos años y que la sacó para que sus amigos la vieran antes de donarla a un museo. O sea, tu padre lo ha quitado. Policía por dinero. Ya. Él le prestó dinero y a cambio le dio la momia. no, él le quitó. Ah, Y le ha el quitado. policía vino a la casa, tomó plata y nos dijo, no, porque se encariñó. Julio César Bermejo incluso dijo que le pusieron nombre y se mostró preocupado por el destino que tendría su momia, a la que bautizó como Juanita. Se encariñó y era Juanita. Sí. No es posible que te la decomisen también, ¿no? Sería bueno, pero que esté en el museo o no sé, la toca, Claro. vamos a buscarlo por ahí. O sea, tú estarías dispuesto a donarlo, de todas maneras igual, ¿no? El Ministerio de Cultura dispuso de inmediato la custodia de la momia, que pertenecería a la zona oriental de Puno, para su protección y preservación, mientras el joven que la tenía será investigado. Cambiando de tema, al parecer viejas rencillas acabarían con la vida de 2 mujeres y otras 5 personas resultaron heridas en un hecho violento que se registró en Tamayo, en la República Dominicana. Jaycee Capellán de Noticias SIN en la República Dominicana nos tiene la información. Lo que iba a ser una noche de diversión terminó en tragedia para Floredel y Mateo Caminero, quien al salir del baño del negocio donde se encontraba justamente en el centro de Tamayo, recibió el disparo que le cegó la vida a menos de una hora de recibir el impacto. Y ella quiso devolverse para el baño otra vez y resbaló, y ahí fue que el tiro le alcanzó en el fémur. Hicieron todo lo que pudieron porque yo estaba ahí, pero no, las pupilas se le dilataron y la presión se le disparó. Además de la mujer de 37 años, Sandy Ravelli Michel, de 29, perdió la vida desde que recibió un disparo y unas 5 personas resultaron heridas. 3 de esas fueron llevadas al Hospital Municipal de Barahona, donde fueron intervenidos quirúrgicamente y uno de ellos ya fue dado de alta. Están en condición estable dentro de su cuadro. Exactamente, en el postquirúrgico lo tenemos aquí. Por el incidente fue apresado en el Aeropuerto Internacional de las Américas intentando salir del país José Ernesto Mesa Santana, según indicó el vocero de la Dirección Regional de la Policía, quien además dijo que trabajan en la búsqueda de Cancel Pérez de la Cruz, señalado por ser quien habría realizado los otros disparos. Y se están realizando en el municipio varios allanamientos con la finalidad de apresar el segundo implicado y de recuperar las armas utilizadas en ese incidente. En las inmediaciones del negocio donde ocurrió el incidente pasadas las 11 de la noche del lunes, había gran hermetismo y quienes se encontraban al frente se retiraron del lugar al notar la presencia de la prensa. Cambiando de tema, continúa siendo crítica la situación de los migrantes, no solamente de aquellos que llegan a Nueva York, pero también esto se ha trasladado a quienes están llegando hasta Canadá. Y como nos cuentan allí, pues ya se han generado algunos roces por culpa de los migrantes y también porque estos lugares se encuentran totalmente desbordados. Ángela González, de La Voz de América, nos tiene la información. La crisis migratoria desatada por la cantidad de personas que han llegado a la ciudad de Nueva York en meses recientes ha llevado a muchos de ellos a seguir rumbo hacia el norte, amparados en ayudas para transportarse por parte de la alcaldía. Y el mismo alcalde no tiene la menor idea de lo que se va a hacer con toda esta gente que está acá, ¿no? De hecho, se les están dando boletos para que se vayan a Canadá. En medio de un frío extremo, los migrantes están arriesgándose para pasar a Canadá. Solo Quebec ha recibido más de 39,000 solicitudes de asilo desde 2022 y se encuentran saturados los albergues y el personal para procesar sus casos. Los ubican en un hotel. Este número de hoteles ha aumentado a causa del aumento de las personas que han estado llegando. Hay un historial de solicitudes. El gobierno ha aumentado su número de empleados para agilizar este proceso, pero es muy alto, es muy alto. Un vocero del gobierno de Quebec pidió que la ciudad de Nueva York detenga el envío de migrantes a la frontera, lo que ha encrudecido la emergencia humanitaria allí. Canadá hace parte del acuerdo del tercer país seguro que no admite peticionarios de asilo que ya hayan pasado por otro país que los puede proteger, lo que arrincona a los migrantes que desesperados se van quedando sin opciones. Yo de mi parte dijera ni aquí ni allá, ¿verdad? La verdad, porque también está un poco duro de esto del trabajo que no hay. Nos vamos ahora a Paraguay, en donde un repartidor de pizzas allí fue
por 2 personas encontrado y le robaron su moto. Él estaba entregando un domicilio cuando estos 2 delincuentes llegaron en su contra y se llevaron la moto. En las imágenes captadas por una cámara de seguridad se ve que el joven delivery está a bordo de su motocicleta buscando la dirección donde debía entregar una orden de pizzas. Aparecen 2 personas en escena y se acercan al trabajador y fingen que buscan un lugar. Uno de ellos saca un arma de fuego y comienza a golpear a la víctima con la culata del arma y luego lo obligan a bajar de su motocicleta. Posteriormente, ambos delincuentes suben y huyen del lugar. Los familiares del delivery lamentaron el hecho y piden a la policía que logre dar con los responsables para recuperar el elemento de trabajo del joven. Cambiando de tema, el gobernador del estado de la Florida anuló y firmó una ley la cual anularía, al parecer, y que tiene que ver con los parques temáticos de Disney World, pues al parecer hay ciertas rencillas. José Pernalete de La Voz de América tiene la noticia. Se cristaliza una polémica ley en Florida que reconduce las operaciones en los parques temáticos de la empresa Walt Disney World en Orlando. El gobernador Ron DeSantis firmó la legislación que anula la autonomía de la que gozaba esa empresa desde 1967 para el mantenimiento de estos espacios de entretenimiento masivo. Ahora, todo cambia. La zona que se llamaba Distrito de Mejoramiento de Reedy Creek pasa a denominarse Distrito de Supervisión de Turismo de Florida Central. Y este proyecto de ley y la estructura que hemos creado en este proyecto de ley garantizarán que la deuda municipal acumulada sea pagada por Disney, no por los contribuyentes de Florida. Esa empresa genera empleos directos e indirectos a más de 70,000 personas en Florida. Sin embargo, Disney ha afirmado que la ley no va a impactar en las operaciones. Pero la diferencia es que la nueva ley le quita el poder de la autonomía a Disney y el gobernador crea un board nuevo. Esta reforma ha levantado las alertas entre empresarios del Estado del Sol. La Coalición Americana de Inmigración Empresarial, con más de 2,000 integrantes en todo el país, sostiene que es una represalia de DeSantis ante la oposición de Disney a una nueva ley sobre la orientación sexual e identidad de género. Es bastante preocupante que el gobernador trate de imponer su visión y sus intereses políticos por encima de una empresa privada. Eso va en contra de nuestro sistema capitalista. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Increíble cobro en Bogotá por parte de un taxista a turistas por una carrera. Una mujer celebró sus 50 años con fiesta de 15. Seitar lança seu serviço com mais hobby, hoje data mês. Mais data com Seitar, chill vacilar, mani por TikTok. Una cubota, conexão non-stop. Hoje data me no post-stop. Mais data com Seitar, mais como por imaginar. É wegi data da domina, busca tipo pra conectar. Mais data, com hybrid. Mais data, com postpaid. Mais data, com prepaid. Mais hobby, hoje data na Seitar. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Participar para ganhar ano grátis de puxa sua comida preferida de Friskies e Cat Treehouse. Compra pack de comida de Friskies e pack de Friskies Party Mix Cat Snacks. WhatsApp recibo ou deposita em ponto de venda participante. Feed their fantasy. Bom-vindo vez mais na MATLAB para informar. A Bota com MATLAB oferece serviço de domicílio. Que é serviço de domicílio? É serviço aqui está todo serviço com nós como laboratório por cumprir com a confortabilidade de sua própria casa. Seja um teste de STD, coleção de sangue, feces, urina, sneltest, teste de COVID, teste de hormona ou indicação de tumor, seja a prostate, o darm, pulmão, ovário, pecho, pâncreas e mais. Serviço de domicílio está completamente grátis, com verwijsbrief de AZV referir para doctor de câncer, parteira ou especialista. Como paciente privado, o serviço lhe traz custo adicional somente para o teste solicitado.
Tenen en cuenta que de maioria caso, abo como paciente lo mestertana a una hora de cumplir que teste de laboratório. Nos compromisso tá cubo para sobre boa saúde tá merecer é melhor. Chắc là bonita. Bom dia, mãe. Como vai? Bom dia, meu. Como vai? Bom. Bom dia, como você tá com baby aqui dentro? Sim, me solta com ele aqui dentro. Ando Kiko. Não, pô. Nós vimos para os pés. Nós estamos para os pés para dentro. Então, mas bisa mais cava. Baby e gente grande. Mas se queda para for seguro 2 horas. No momento de espera. Kibo que men. Me tá bem quanto? Não, a mim bisa 6 horas só. Que o bom mais se queda por menos 2 horas para fogo. Pince camai. Mãe, por con esse? Ah, sim, me por con ele. Como mês me trata por con ele tenho descrito. Ok, mãe, trabalho está claro, pero agora que está aqui 2 horas mais não pode para dentro back, não promete? Ok, mas é bom. A outra baby tá aí assunto. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Ojo y que no le pase a usted cuando visita cualquier ciudad, porque unos turistas que llegaron a la capital de Colombia, Bogotá, pidieron un servicio de taxi como cualquier otro y al final este taxista bastante abusivo les cobró cerca de $200 por la carrera. En las últimas horas se difundió un video en el que se muestra el momento en que una pareja de extranjeros se molesta por la mala fe de un taxista que buscaba cobrar un monto excesivo por trasladarlos a un hotel de la capital de Colombia. Se trata de una pareja turista que se encontraba en la parte de afuera del aeropuerto El Dorado buscando transporte para llegar al hotel. El reclamo se dio porque uno de los conductores que esperan allí les cobró $200, es decir, 350 florines o casi $1.000.000 colombianos por la carrera. Ante este cobro, la pareja de extranjeros llamó a la policía de tránsito para hacer la denuncia y recibir alguna respuesta. Sin embargo, el taxista se ríe al ver lo que está pasando. Este hecho ha desatado varias críticas por redes sociales y los usuarios denuncian que los taxis suelen hacer este cambio de tarifas y cobrar montos excesivos, no todos, sin contar con que algunas veces no aceptan ir al destino de los ciudadanos. Y llega nuestra sección de las más virales. En esta oportunidad les presento esta imagen del día que, a pesar de que hoy estamos ya celebrando el inicio del mes de Día de la Mujer, un hombre pasó un charco en Piura, en Perú, dejando a su mujer atrás, pues él quedó grabado en estas imágenes. Las intensas lluvias que se registran en el norte de Perú siguen afectando a algunos ciudadanos. En esta oportunidad, un joven grabó a 2 transeúntes que se encontraron con un charco en la calle producto de las intensas precipitaciones en Piura. El charco impedía el paso y era necesario saltar para cruzarlo. En las imágenes, el creador de contenido afirma que el hombre está tomando vuelo cuando se prepara para brincar. Luego menciona cómo dejó atrás a la mujer. El video cuenta con más de 4 millones de visitas. Los usuarios discuten sobre si ambos son pareja o estaban juntos, pero hay algunos que dicen que sí estaban juntos. Y a esta hora llega nuestro mejor recomendado del día y viene por parte del Aeropuerto Internacional Reina Beatriz. El aeropuerto de Aruba está listo para conectarlo a todo el mundo. Con más de 30 rutas, Aruba los puede llevar con vuelos directos a grandes ciudades de los Estados Unidos como Boston, Nueva York, Miami, Orlando, Washington, Filadelfia y Charlotte, pero también a destinos como Canadá, Holanda, Colombia, Surinam, Panamá, República Dominicana, San Martín y muchos destinos más. Sin olvidar que también pueden visitar destinos en el Caribe con Sky Airlines
Easy Air y Jet Air. Comenzando el mes de junio de 2023, el aeropuerto de Aruba tendrá vuelos para Medellín todos los días con las aerolíneas Avianca y Wingo. Asimismo, al momento en que llegan a Medellín desde Aruba, tendrán la gran variedad amplia para poder visitar destinos en Colombia, a nivel internacional también como Cancún, Madrid, Nueva York y mucho más. ¿Ustedes qué harían para ganarse un reto y quizá llevarse a casa un poco más de $2,000? Pues una joven decidió raparse su cabello allí a la luz de sus amigos quienes estaban antes de ingresar a un concierto. Un conocido influencer salió a las calles de Ciudad de México para buscar a personas que acepten el reto de raparse el cabello por una gran cantidad de dinero. Si bien al principio inició con 10,000 pesos mexicanos y luego de muchos rechazos, allí una joven por fin decidió a someterse después de ofrecerle 35,000 pesos mexicanos, que es algo más de $2,700. Sin embargo, todos los presentes quedaron sorprendidos por su nueva apariencia. La escena es viral. Amiga, ¿por 35,000 pesos mexicanos te rapas? Fue la pregunta que formuló el influencer a la joven, que se vio perpleja ante la propuesta. Al respecto, el tiktoker le dijo que era inefectivo. Lo voy a pensar, dame un momento, dijo la mujer. De inmediato sacó su teléfono y decidió llamar a su mamá para conocer la opinión radical que tenía la mamá. Allí, finalmente decidió aceptar la propuesta. El influencer colocó un banco provisional y apareció un barbero que poco a poco fue cortando el cabello de la joven hasta raparla por completo. Y de la forma más ocurrente, un profesor decidió mostrar la situación que se vive con los alumnos debido a que tiene una gran cantidad de estudiantes por aula. Pues él, a través de TikTok, mostró la situación del colegio. Una de las quejas más frecuentes en los colegios es que las secretarías de educación y el ministerio exigen que cada salón debe tener hasta 40 a 30 estudiantes. Si hay menos, se debe fusionar con otro grado para que aquel número tan grande de niños por aula se presente. Y esto es una desventaja para la enseñanza, ya que obliga al maestro a tener que cargar con los trabajos, opiniones, evaluaciones e ideas de más de 40 alumnos, lo que se traduce en una asesoría menos personalizada. No pueden dedicarle tanto tiempo a cada niño por la cantidad. Dar clases es tedioso porque un número elevado también es sinónimo de indisciplina. Por el contrario, con salones entre 20 y 25, el docente podría escucharlos y asesorarlos uno a uno. Por este motivo, el profesor Ernesto grabó un video mostrando con humor cómo es entrar a una clase de salón con 40 estudiantes, una misión imposible. Como de película, los niños se acomodaron casi colapsando y el profesor ingresó por la puerta a empujones, pues casi no podía entrar. Porque hay un dicho popular que dice que simplemente la edad es un número y muy seguramente esta señora que estuvo celebrando los 50 años sí que lo sabe, pues ella hizo una temática como si estuviera celebrando sus 15 años. Se van a impresionar con esta quinceañera. Nunca es tarde para cumplir los deseos que se tenían desde joven, y ese fue el caso de una mujer que celebró sus 50 años como si fuera una quinceañera. En el video se ve cuando sale con una vela de cumpleaños tipo volcán, dando vueltas por el salón de eventos con un vestido largo color rojo y una corona en su cabello. Luego les muestra a sus invitados una coreografía que había practicado junto a sus 2 hijos. La música empieza a sonar y el hombre con las 2 mujeres hacen los mismos movimientos. Sin embargo, este no fue el único baile que hubo en la fiesta. En otra escena se ve a la mujer con sus amigas vestidas de camisa naranja, pantaloneta negra y medias hasta la rodilla, danzando una nueva coreografía. La mujer decoró elegantemente el lugar y a pesar de que estaba celebrando 50 años, más parecía que era una fiesta de 15 años. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo queremos agradecerles a todos ustedes por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales ustedes nos pueden seguir como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con nuestra buena programación. Nos vemos mañana en una próxima oportunidad.